Con la designación de Rodrigo Lara Restrepo como próximo ministro del Interior, el presidente electo Abelardo de la Espriella da inicio a una de las etapas más importantes antes de asumir el poder, el proceso de empalme con el gobierno saliente. Durante las próximas semanas, el equipo del nuevo gobierno revisará el estado de las entidades, las finanzas públicas, los contratos en ejecución y los principales retos que enfrentará la administración desde el primer día. En ese proceso, el Ministerio del Interior tendrá un papel fundamental por su responsabilidad en la coordinación política y la relación entre el gobierno, el Congreso y las autoridades territoriales. Rodrigo Lara deberá recibir oficialmente la cartera, analizar los informes de gestión y garantizar una transición transparente y organizada. Mientras tanto, el vicepresidente electo José Manuel Restrepo liderará el empalme anticorrupción, con un equipo técnico encargado de revisar el funcionamiento de las entidades y proteger los recursos públicos. Los próximos días serán decisivos. Más allá de los anuncios políticos, comenzará el trabajo que permitirá conocer el verdadero estado del país y definir las primeras decisiones que marcarán el inicio del gobierno de Abelardo de la Espriella. Ministro, usted encabeza la transición hoy, eso que han llamado empalme forense. Estábamos hablando aquí de la historia del empalme, de para qué sirve el empalme, de qué van a encontrar en el empalme, de qué tamaño, ya usted tiene alguna idea, es la cañería que van a encontrar en el apartamento nuevo. Sí, Néstor, en efecto, pues hoy tenemos la primera reunión de los equipos de empalme, que va a estar liderada por el presidente electo Abelardo de la Espriella y por el encargado del mismo, que es el doctor José Manuel Restrepo, vicepresidente. Va el presidente de la Espriella, acabo de informar, ¿verdad? Sí, efectivamente, va a estar el presidente electo Abelardo de la Espriella y pues naturalmente el vicepresidente electo José Manuel Restrepo, que va a liderar todo este proceso. Llevo a resaltar que este proceso no arranca hoy, digamos, hoy se reúnen los equipos, pero desde el mes de enero esta campaña de manera muy seria ha venido recabando información y tenemos ya básicamente una recopilación muy interesante de información preliminar para que este proceso de empalme sea muy serio y tenga una guía y una orientación. La idea del empalme es recoger información en efecto y al mismo tiempo pues es un empalme anticorrupción y estamos muy preocupados con lo que estamos viendo de contratación de última hora en muchas entidades. Es algo que hemos venido denunciando en los medios de comunicación y le vamos a solicitar tanto al Contralor como al Procurador que tomen cartas en el asunto porque estamos muy posible ante detrimentos, dada la premura y el carácter intempestivo de esta contratación que no se puede justificar por sus montos y por los tiempos. ¿Qué es lo que han encontrado? ¿Qué es lo que han encontrado de última hora que les ha causado incomodidad o que les ha llamado la atención, ministro? Mire, por ejemplo, el reciclaje básicamente del Ministerio de la Igualdad, como una burla a la Corte Constitucional y al Senado. A ese ministerio no se le extendió su vida útil porque resultó ser un fracaso institucional y están reciclando básicamente a la planta de personal de ese ministerio en diferentes entidades del Estado. Por ejemplo, el Ministerio del Interior quieren contratar a 100 personas de ese ministerio. Para nosotros eso es una burla al Congreso de la República y una burla a la Corte Constitucional. En segundo lugar, estamos viendo contratación de última hora. Es inexplicable que el Ministerio de Defensa tenga previsto contratar billones de pesos, se hablan de montos cercanos a los 13 billones de pesos en equipamiento militar en los últimos días de este gobierno. Por otro lado, en la aeronáutica civil se está hablando de 75.000 millones de pesos para ayudas aeronáuticas en el departamento de Arauca y muy preocupante la UNP, en donde quieren vincular a 6.000 hombres en la planta de personal sin que el nuevo gobierno sepa ni conozca esos perfiles, sus hojas de vida y le estarían entregando básicamente a este gobierno la seguridad de los funcionarios y de los líderes sociales durante el próximo gobierno. Todo esto es inexplicable, todo esto es inaceptable y todo esto huele muy mal. Por consiguiente, el enfoque que le quiere dar el presidente de la República a este empalme es un empalme anticorrupción, porque nosotros vamos a asumir muy en serio esa bandera que le dio el pueblo colombiano a este gobierno, que es la de la lucha contra la corrupción. Y aquí nos vamos a dotar de las herramientas para hacerlo y para cumplirle al pueblo colombiano, para que el pueblo colombiano se sienta orgulloso de este gobierno. A poco más de un mes para el cambio de gobierno, continúan creciendo los cuestionamientos por los nombramientos que la actual administración viene realizando en distintas entidades del Estado. Para diversos sectores políticos y analistas, estas decisiones podrían comprometer la capacidad de maniobra del próximo gobierno y generar dudas sobre la conveniencia de realizar designaciones de largo plazo cuando el relevo presidencial está tan cerca. Las críticas se centran en que algunos de estos cargos tienen periodos fijos o una permanencia que trasciende el mandato del actual presidente, lo que podría limitar las decisiones de la nueva administración.
Desde la oposición se ha pedido prudencia y respeto por el proceso de transición, argumentando que el empalme debe facilitar un cambio ordenado y no generar nuevas tensiones institucionales. Por su parte, el gobierno sostiene que los nombramientos se realizan dentro del marco legal y que las funciones del Ejecutivo se mantienen plenamente vigentes hasta el último día del mandato. En ese sentido, defiende su facultad constitucional para continuar ejerciendo las competencias que le otorga la ley. Mientras avanza el empalme entre el gobierno saliente y el equipo del presidente electo Abelardo de la Espriella, el debate sigue abierto. La discusión ya no es únicamente jurídica, sino también política. ¿Es conveniente realizar este tipo de nombramientos cuando faltan pocas semanas para el cambio de gobierno o debería privilegiarse una transición que facilite el inicio de la nueva administración? Sobre los nombramientos nuevos, responde el gobierno, responde el ministro de Trabajo, responden muchos funcionarios públicos que ellos van a gobernar hasta el último día y hasta el último minuto. Pregunto, ministro, ¿por qué no dejan que ellos nombren a quienes quieran nombrar y ustedes los desnombran el 8 de agosto? Porque por el perjuicio fiscal, en primer lugar, son contrataciones intempestivas y a última hora sin ningún criterio distinto al de afianzar y dejar nombrados a cuotas políticas. El Estado colombiano no puede tratarse de esa manera, como un receptorio básicamente de cuotas políticas, de nombramientos políticos sin ningún criterio distinto. Los funcionarios deben obedecer a una lógica de servicio, a una lógica de pertinencia y no a una lógica politiquera, que es lo que está haciendo el gobierno nacional. Lo que quiere es dejar nombradas a su gente con un criterio netamente politiquero, y eso es absolutamente inaceptable. De lo contrario, no veríamos esta carrera para nombrar a última hora, porque pues esto no obedece a ningún criterio de servicio, obedece a un criterio politiquero, y me parece que esto es inaceptable porque es otra forma de manejar mal, otra forma de dilapidar los recursos públicos. Ministro, de los ejemplos que usted acaba de mencionar, me impresiona, me llama la atención el de la UNP. La UNP es la Unidad Nacional de Protección, que depende de usted, dependerá del Ministerio del Interior, ¿cierto? Exactamente, es una entidad adscrita al Ministerio del Interior. Y me imagino que usted ya ha tenido la oportunidad de hablar con la gente de la UNP, con Augusto Rodríguez, que la dirige hoy en día. Nosotros no hemos entrado en contacto aún con las cabezas de los sectores del actual gobierno. ¿Hay alguna explicación de por qué quieren nombrar ellos 6.000 personas? Pues nos parece absolutamente inexplicable. Primero, porque no entendemos por qué no lo hicieron antes. Si no lo hicieron antes y lo están haciendo a última hora, es porque el criterio para hacerlo es netamente politiquero y burocrático. Es dejar básicamente a sus cuotas políticas nombradas y al mismo tiempo en unas responsabilidades muy delicadas. Es como si le quisieran dejar tanto al presidente de la República como a los altos funcionarios y a los líderes sociales que reciben protección, pues los hombres de seguridad de la confianza de ellos. Y esto es supremamente delicado, y por eso le hago un llamado aquí al actual director de la UNP para que cese estos nombramientos y le entregue esa decisión al próximo gobierno como corresponde, y a los órganos de control para que se pronuncien. Sí. Aquí estamos viendo, cuando hay tanta celeridad y cuando hay ese volumen de contratación a última hora, pues claramente no hay una planeación adecuada y no hay una motivación real de servicio, y creemos que eso es una motivación altamente política. Ministro, ¿cuál es la historia del contrato por 8 billones de pesos, creo entenderle a usted, en el Ministerio de Defensa? Contrato a última hora, quiero decir. Pues esa es información que estamos recabando, porque mucho de ese gasto básicamente en el Ministerio de Defensa está regido por la Ley de Información Reservada. Entonces yo creo que el gobierno no puede proceder con estas cosas. El gobierno actual y que está terminando no puede proceder con una contratación de esa magnitud a última hora. Le corresponde al próximo gobierno, que ya recibió el apoyo y la decisión en las urnas del pueblo colombiano, tomar unas decisiones de gasto por simple respeto al pueblo colombiano. Yo creo que esas decisiones tiene que tomar el gobierno. Se sabe, entendiendo las limitaciones de la ley y de los gastos reservados, ¿para qué sería ese contrato por 8 billones de pesos? ¿Tienen idea ustedes de para qué es? Son varios, tenemos entendido que son varios contratos, y prefiero que sea el sector defensa el que nos dé y nos entregue esa información exacta. Pero es muy preocupante por los montos. Yo nunca había visto un gobierno contratando tanto y a última hora. Yo no por eso 13 billones de pesos, 13 billones dijo usted, ¿verdad? Eso es lo que se estima, entre 8 y 13 billones de pesos. Pues por supuesto. Están corriendo para contratar. Sería una cifra gigante. Estamos hablando de 3.000 y pico millones de dólares. Eso me imagino que merece alguna explicación. Ministro, cuando el presidente de la Espriella ha hablado de un empalme forense, ¿a qué se refiere exactamente?
Bueno, a que no solamente vamos a recibir información, sino que al mismo tiempo que la vamos recibiendo, habrá personas dentro del equipo especializadas en auditoría forense para detectar irregularidades, para detectar desviaciones de recursos, contrataciones infladas e irregularidades en la contratación. Es decir, aquí va a haber una doble lupa. Se va a recibir y se va a estudiar desde el punto de vista de política pública la información, pero también se va a revisar desde el punto de vista de un auditor forense toda la información que se reciba. Es decir, vamos a hacer un trabajo de detección de casos de corrupción de manera prematura, porque aquí hay un compromiso muy claro de este gobierno con la lucha anticorrupción. A poco más de un mes para el cambio de gobierno, continúan creciendo los cuestionamientos por los nombramientos que la actual administración viene realizando en distintas entidades del Estado. Para diversos sectores políticos y analistas, estas decisiones podrían comprometer la capacidad de maniobra del próximo gobierno y generar dudas sobre la conveniencia de realizar designaciones de largo plazo cuando el relevo presidencial está tan cerca. Las críticas se centran en que algunos de estos cargos tienen periodos fijos o una permanencia que trasciende el mandato del actual presidente, lo que podría limitar las decisiones de la nueva administración. Desde la oposición se ha pedido prudencia y respeto por el proceso de transición, argumentando que el empalme debe facilitar un cambio ordenado y no generar nuevas tensiones institucionales. Por su parte, el gobierno sostiene que los nombramientos se realizan dentro del marco legal y que las funciones del Ejecutivo se mantienen plenamente vigentes hasta el último día del mandato. En ese sentido, defiende su facultad constitucional para continuar ejerciendo las competencias que le otorga la ley. Mientras avanza el empalme entre el gobierno saliente y el equipo del presidente electo Abelardo de la Espriella, el debate sigue abierto. La discusión ya no es únicamente jurídica, sino también política. ¿Es conveniente realizar este tipo de nombramientos cuando faltan pocas semanas para el cambio de gobierno o debería privilegiarse una transición que facilite el inicio de la nueva administración? Hablando del Ministerio de Defensa, el presidente de la Espriella emitió una declaración este fin de semana sobre la escandalosa revelación de Noticias Caracol alrededor del Clan del Golfo. El señor Danilo Rueda, que era el comisionado de paz muy al comienzo, proponiéndole a los señores del Clan del Golfo entregarle cabezas de generales de la policía y del ejército, ofreciéndoles jugar congelados, cesando operaciones militares para no perseguir a los delincuentes, que por otro lado, vale la pena decirlo, es el mandato constitucional. ¿Qué van a hacer ustedes con ese tema, ministro? Bueno, Néstor, el presidente electo de la Espriella ha sido muy enfático. Le dio un mes a estas organizaciones de narcotraficantes en armas para que vayan preparando su sometimiento a la justicia. Aquí no hay reconocimiento político a estas organizaciones. Aquí no existe reconocimiento de organizaciones armadas en el marco de un conflicto a estas organizaciones, que es lo que hizo el gobierno actual para poder habilitar unas negociaciones de carácter político con estas organizaciones. Para nosotros son organizaciones de narcotraficantes en armas que están controlando parcialmente a poblaciones mediante el terror para afianzar sus rentas ilícitas. No hay ninguna motivación política ni detrás de la Marquetalia, ni detrás de Mordisco, ni detrás de Calarcán, ni detrás del Clan del Golfo. No lo reconocemos como tal. Por consiguiente, el tratamiento a darle a estas organizaciones es el de sometimiento a la justicia. Y se ofrecerán las garantías de sometimiento a la justicia. Pero tiene que haber un sometimiento voluntario de estas organizaciones, no como resultado de una negociación política. Y tienen un mes para irlo preparando. De lo contrario, se les aplicarán básicamente las leyes de la República de Colombia. Vamos a reanudar la cooperación internacional para recibir información de inteligencia y cooperación también estratégica para básicamente perseguir y naturalmente dar de baja a los integrantes de estas organizaciones que no se sometan a la justicia como corresponde. Por eso la carta que le enviaron ayer al presidente, pues no es de recibo para el gobierno entrante, porque el mensaje es claro: o se someten o serán sometidos básicamente por parte del Estado colombiano, porque aquí hay una determinación total y absoluta ¿A qué carta, de ejercer la soberanía plena del Estado colombiano en el territorio. ¿A qué carta se refiere usted de ayer lunes? No, una carta que recibió el presidente de la República por parte de los voceros y de los abogados de esta organización, diciendo que ellos están dispuestos, del Clan del Golfo, exactamente, que se presentan como un ejército gaitanista, tratando de proyectar básicamente los elementos de una organización en armas de acuerdo con los protocolos de Ginebra, y nosotros lo hemos dicho de manera clara: es una organización de narcotraficantes en armas, no es un ejército, no es una organización que tenga arraigo ni historia política de ninguna naturaleza, y le corresponde ese tratamiento. Ministro, ¿y qué le dicen los señores del Clan del Golfo al presidente de la Espriella en la carta de ayer? ¿Proponiendo qué o intentando qué?
Es que aquí lo que estamos viendo básicamente entre el gobierno nacional y estas organizaciones es que quieren dejar, digamos, al gobierno frente a unos hechos cumplidos. Entonces, después de 4 años de connivencia con estas organizaciones, sin que haya habido ni desarticulación ni desarme en marco de esta superchería de paz total, que para nosotros es un falso proceso de paz, pues ahorita a última hora, faltando un mes, están llegando a concentraciones de estas organizaciones en 2 puntos, el Clan del Golfo de la geografía nacional, como pasó con los llamados comandos de frontera. Mire, para nosotros aquí no ha habido un proceso de paz real, aquí lo que ha habido es un marco legal para maniatar la acción del Estado. Como dijo el coronel Ariza, que hizo parte básicamente inicialmente de estas negociaciones como representante de las fuerzas militares, pero que se retiró al ver que esto era una farsa, aquí lo que ha habido es una connivencia ideológica entre algunos negociadores y estas organizaciones, y el mensaje del presidente ha sido claro: aquí no va a haber tolerancia alguna con ningún tipo de combinación de formas de lucha. Aquí no va a haber connivencia alguna con una especie de cohabitación o coexistencia entre expresiones políticas y expresiones armadas en el territorio. Aquí no aceptamos milicianización de ningún tipo del territorio nacional. Aquí no aceptamos la existencia y la constitución de ejércitos paralelos al único que puede existir en una república, que es el ejército de la República de Colombia, porque lo que hizo básicamente el comisionado Danilo en esta arquitectura de la paz total, Danilo Rueda, fue básicamente reconocerle o extenderle la vida útil a la chapa política de las FARC, a las organizaciones de disidentes que incluso abandonaron el barco de las FARC y las negociaciones de paz de 2016 antes de la firma de los acuerdos, para poder justificar el carácter político de esta organización y poder sostener unas negociaciones políticas que no iban absolutamente para ningún lado. El mensaje del presidente es claro: tienen un mes para preparar su sometimiento o les recaerá todo el peso de la ley. Entonces, bajo ese entendido, ministro, quiere decir que lo que este gobierno llama zonas de ubicación temporal, con el Clan del Golfo, que intentaba crearlas en Tierra Alta, Córdoba y en Uguía, Chocó, y con otros grupos como los comandos de frontera que ya están instaladas en el Putumayo, desaparecen el 7 de agosto. Es que yo creo que aquí lo que hay es una estrategia, básicamente para dejar al gobierno frente a hechos cumplidos. Estamos básicamente ante una ficción de proceso de paz, ante unas concentraciones artificiales para dejar hechos cumplidos, de un proceso de paz que nunca fue un proceso de paz, de una negociación que nunca desarticuló ni desmovilizó a estas organizaciones y cuyo único objetivo o propósito logrado fue maniatar la acción de la fuerza pública, fue desarticular la capacidad de la inteligencia del Estado colombiano, fue desvincular a oficiales de la policía y del Ejército Nacional estratégicos en la lucha contra estas organizaciones, y eso es lo que han revelado básicamente los audios que presentaron en Caracol Noticias y sobre los cuales ustedes se han detenido bastante. Eso ha sido básicamente, ha sido maniatar la acción del Estado colombiano, y a partir del 7 de agosto el Estado colombiano va a ejercer plenamente la soberanía en todo el territorio nacional. La invitación a estas organizaciones que veo que ya pues están concentrándose voluntariamente y a última hora es que permanezcan concentradas y se desarticulen, entreguen las armas y se sometan a la justicia colombiana. Llegamos al final de este análisis, pero apenas comienza una etapa que será decisiva para el futuro del país. En las próximas semanas, el proceso de empalme permitirá conocer con mayor claridad cuál es la realidad de las finanzas públicas, el estado de las entidades y los desafíos que deberá enfrentar el gobierno del presidente electo Abelardo de la Espriella desde el primer día de su mandato. Será el momento de contrastar los discursos con los hechos, los informes, las auditorías, las revisiones contractuales y los hallazgos que surjan durante este proceso podrían marcar el rumbo de las primeras decisiones del nuevo gobierno e incluso dar lugar a investigaciones por parte de los organismos de control si se identifican posibles irregularidades. Sin embargo, será precisamente el respeto por el debido proceso y por las instituciones lo que garantice que cualquier conclusión esté respaldada por pruebas y no por especulaciones. La expectativa también está puesta en la conformación definitiva del gabinete ministerial y en la estrategia que adoptará el nuevo gobierno para enfrentar los retos económicos, de seguridad, sociales e institucionales que atraviesa Colombia. Cada nombramiento, cada decisión y cada informe conocido durante el empalme será observado con atención por millones de colombianos que esperan respuestas concretas y un cambio en la manera de gobernar. Lo cierto es que el éxito de una transición no se mide únicamente por el cambio de un gobierno a otro, sino por la capacidad de garantizar continuidad institucional, transparencia y responsabilidad en el manejo de los recursos públicos. Un empalme bien realizado no solo permite conocer el punto de partida de una administración,
sino que también fortalece la confianza ciudadana y ofrece las herramientas necesarias para tomar decisiones informadas. Ahora queremos conocer tu opinión. ¿Crees que el equipo de Empalme encontrará un Estado en condiciones de iniciar una nueva etapa o consideras que las auditorías podrían revelar situaciones que cambien el panorama político del país? Déjanos tu respuesta en los comentarios, porque tu punto de vista enriquece este debate. Si este análisis te pareció útil, recuerda suscribirte al canal Agenda Nacional, activar la campana de notificaciones y compartir este video con tus familiares, amigos y contactos. Cada nuevo suscriptor nos ayuda a seguir llevando información, análisis y contexto sobre los temas que marcarán el futuro de Colombia. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos en un próximo video.